Bueno, nosotros vamos a abrir con un tema pues muy interesante. Vamos a profundizar un poquito también en nuestra historia, porque han comenzado unas conferencias sobre las vicisitudes en el proceso de beatificación de la reina Isabel. Hoy queremos profundizar en este asunto, en qué punto está esa beatificación de la reina y también esos principales problemas que quizá puede tener una figura tan importante y tan histórica como la reina Isabel la Católica. María José Atienza, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Chema Lejos, ¿qué tal? Muy bien, Raquel. Bueno, hablamos de una figura histórica imponente, con mucha huella en nuestra historia, en la historia mundial, y bueno, también como muy atractiva, ¿no?, para conocer un poquito más de ella. Bueno, para nosotras las mujeres es casi un referente, también, ¿no? También. Porque es una reina, fue una política completamente adelantada a su tiempo. Yo hace poco me leí una biografía de Isabel la Católica basada en sus cartas al que fue luego su marido, a su confesor, tal, y la verdad es que te quedas un poquito diciendo, jope, esta señora, ¿no? Sí. Ya la quisiera tener yo como amiga y no como contraria. Mejor. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante. Sí. Yo creo que es una mujer excepcional, que incluso hoy cuando lees la biografía, yo recuerdo leer la biografía de Luis Suárez, muy recomendable, la lees y dices, es una mujer perfectamente actual, del siglo XXI, con una entereza, con una fe y con una forma de entender su papel, ¿no? Su vocación como reina y su misión increíble. Pues vamos a profundizar un poquito más en ese proceso de la reina. Juan Carlos Domínguez Nafría está ya con nosotros, es miembro de esa comisión para la beatificación de Isabel la Católica. Muy buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Un placer y encantado de que se hagan eco de Claro que Isabel sí, la Católica. porque cuando hablamos de esta mujer y de ese proceso, ¿en qué punto estamos, Juan Carlos? Pues la verdad es que este proceso ha sido lento, comenzando por el hecho de que no se inicia hasta mediados del siglo XX, cuando ella falleció en loor de santidad en el año 1504. Diversas dificultades, vicisitudes, sobre todo de tipo político, pues hicieron que no se reactivara esa voluntad de iniciar el proceso de beatificación de Isabel la Católica. Los primeros intentos serios pues ya datan de finales del siglo XIX, comienzos del XX, hasta abrirse a mediados del siglo XX en la diócesis de Valladolid por haber fallecido en Medina del Campo, que pertenece a esa diócesis. El proceso está bastante avanzado, la positio histórica concluida hace años, el milagro existe y está pendiente de que en Roma el dicasterio que lleva la causa de los santos pues tome una decisión en torno no solamente a la existencia del milagro y a que se trate de una mujer que acredita virtudes heroicas, sino a que, bueno, pues efectivamente ha existido una mediación divina en torno a su vida, a su obra, a su muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como suelo decir a todo el mundo, más vale el camino que la posada. Ella está en el cielo. Eso no es algo que nosotros tengamos ninguna competencia ni capacidad de decisión, pero lo que sí tenemos en nuestra mano es estudiar, conocer su vida, su obra, que es tal y como la acaban de decir quienes se encuentran en esa mesa. Efectivamente, una mujer admirable en todos los órdenes. ¿Qué sentido puede tener ese proceso, esa beatificación de la reina Isabel la Católica en días como estos? La comisión siempre se ha planteado esa cuestión desde que inicia. ¿Qué importancia o qué consecuencias o qué beneficios puede otorgarnos el reconocimiento como beata, en primer lugar, de Isabel la Católica? Y también siempre se ha dicho lo mismo desde los años 20. Sería una santa de uno y otro lado del océano. Y de verdad que también en América se reconoce la vida, la obra y el protagonismo en la difusión de la fe cristiana en América. Y bueno, hay otra idea, ¿no? Y es como Santa Teresa, tal vez sea una mujer para los tiempos difíciles que pueden avecinarse, ¿no?
¿Qué problemas principales podríamos encontrarnos en este proceso? Porque cuando hablamos de una figura histórica tan reconocida, con todo lo que abrió al mundo exterior, a llegar al continente americano, de ahí también salen algunas acusaciones, algunas leyendas negras que no sé, yo le pregunto, ¿pueden entorpecer o no el proceso? Bueno, eso parece superado por la positio histórica. No creemos que eso pueda tener debidamente contextualizado, como de hecho ya está, no creemos que pueda tener un efecto muy negativo. Más bien se trata de descubrir la utilidad, las virtudes, la aportación que esta mujer, como decía antes, puede traer a una sociedad como la actual y particularmente a las mujeres. El otro día surgió en la propia comisión, y yo no creo que sea esto levantar ningún secreto, que bueno, va a haber una dedicación especial, desde luego desde España, pero sobre todo en América, en cuanto a la devoción a la Virgen de Guadalupe. Obviamente esa devoción a la Virgen de Guadalupe tiene un origen, y ese origen está en España, en el monasterio de Guadalupe, y bueno, pues se traslada a América. Eso puede unir y debe unir en el futuro a los españoles y a los americanos, como ya se habló de esto con claridad y con extensión en los años 20 del siglo pasado. María José. Don Juan Carlos, hace poco don Luis Argüello estuvo en Roma y habló con el Papa de la causa de Isabel la Católica. ¿Cuáles fueron los puntos principales? Porque siempre uno dice, uff, esto llega a Roma, en Roma ya sabe que entra un papel y no se sabe cuándo sale, pueden pasar 5 siglos. Entonces, pero ¿cuáles son esos puntos que también han valorado en Roma para avanzar? Porque realmente en estos últimos años sí que hemos visto un avance en esa causa de beatificación de Isabel la Católica. Bueno, fue justo hace un año cuando fue don Luis y lo acompañamos algunos miembros de la comisión. No se pudo entrevistar don Luis con el Santo Padre en privado para hablar de estas cuestiones, al menos que yo sepa. No lo sé, eso habría que preguntárselo a él, pero sí vi que hablaron los dos en ese acto público, en el aula Pablo VI, en la audiencia general, y sí que se detuvieron a hablar un rato. Estaba en aquel momento ya también mal de salud, pero el Papa Francisco recientemente ha escrito, y ha escrito bastante bien, sobre Isabel la Católica. No sé si recuerdan que hubo una reunión en la que asistió el rey Felipe VI en Santa Cruz de Tenerife, y él envió un mensaje, y en ese mensaje atribuye a Isabel la Católica pues notable mérito en el reconocimiento de la dignidad de las personas como fundamento de lo que luego se ha conocido como los derechos humanos. No hay nada en contra. La verdadera dificultad son los 500 años que han transcurrido. Repito, actualizar la vigencia del mensaje y de la vida y de la obra de Isabel la Católica en nuestros días. Y si me permiten una cuestión que ya han tratado o han apuntado ustedes y me la han recordado antes, sí. Es que, bueno, pues parece que Isabel la Católica puede ser una mujer, y una mujer de hace 5 siglos. Bueno, la mujer sometida a los varones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, era una mujer más culta y más educada incluso que su marido. Y no solamente eso, sino que educó a sus hijas de una manera absolutamente ejemplar. El propio Luis Vives dijo que solamente había 2 ejemplos de educación de mujeres de esta manera ejemplar. Uno era Isabel la Católica y el otro el de las hijas de Santo Tomás Moro. Eso es algo verdaderamente llamativo, ¿no? Una mujer moderna, una mujer actual, ya lo han dicho ustedes. Sí, sí. Don Juan Carlos, si queremos aproximarnos hoy a la figura de Isabel la Católica, ¿qué nos recomendaría? Leer a Luis Suárez, como ha dicho usted antes, que falleció hace unos meses, en Navidades. Su libro yo creo que es bastante claro, su obra. Leer sobre Isabel la Católica. Y, bueno, y también que cada uno se forje su propia opinión. Pero claro, estamos hablando de hace 500 años. ¿Cuáles eran las necesidades de las personas? Las necesidades políticas y las necesidades de la propia Iglesia hace 500 años, evidentemente, no son los mismos que las de ahora. Se trata de hacer una lectura de un personaje histórico en términos actuales. Pero repito, América es católica en cierta medida, en buena medida, gracias a Isabel la Católica, y el reconocimiento de la dignidad humana en términos generales también debe tributar un homenaje a la reina Isabel.
Y Juan Carlos, decíamos en la mesa, y comentaba usted también hace un momento, ese acercamiento de una mujer de hace 5 siglos, pero que ha estado también muy presente con nosotros en la mesa, una mujer actual. ¿Qué 3 valores podríamos apuntar de ella, de esa mujer moderna de su tiempo, que podríamos encajar perfectamente ahora? Una mujer moderna que es católica, para empezar, los valores familiares. En segundo lugar, los valores de defensa de la Iglesia, puesto que fue una reformadora de la Iglesia, ella más que su marido. Y también hay que hacer una valoración que últimamente está como menospreciada y que sin embargo deberíamos recuperar. España se salvó de las guerras de religión que padeció Europa, que fueron tremendas, de una crueldad terrible, en gran medida porque la doctrina luterana no tuvo éxito en España. No existía ese nivel de corrupción o de incultura gracias a la reforma eclesiástica de los Reyes Católicos. Y por último, lo que recordaba el Santo Padre, el Papa Francisco, el reconocimiento de los derechos humanos, de la dignidad humana, tanto en América, empezando por las Canarias, tanto en América como en España. No podemos olvidar que ella reconoce la libertad de residencia y de movimiento de todos sus súbditos castellanos en la península ibérica, y también tuvo su papel en el reconocimiento de la libertad de los campesinos maltratados, campesinos catalanes conocidos como payeses de Remensa, el reconocimiento de la persona. Pues con eso nos quedamos, con ese reconocimiento de la reina Isabel la Católica. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por haberse hecho eco de estas cuestiones. Buenos días. Gracias, buenos días.